dado que hoy es el Día de las Madres, es nuestro día, y me pareció oportuno reflexionar en la palabra de Dios sobre la vida de 3 mujeres que eran mamás y que estaban en determinada situación de vida. Y que esas 3 madres nos dejan una enseñanza, creo yo, que también es obviamente para los varones, ¿no? No es que sea solo para las madres, también para los varones. Que dicho sea de paso, es imposible que seamos madres sin la presencia de los varones, así que yo cuando trabajaba en una maternidad, en un consultorio médico, las mamás, muchas les gustaba pasar al control solas, ¿no? Entonces los papás, que algunos no iban, pero otros iban y quedaban afuera, ¿no? Entonces yo les decía a esta mamá, si ustedes dejan afuera a los papás desde este periodo, desde este primer momento de control del embarazo, entonces después no nos estemos quejando de que los papás no están. Me acuerdo una vez un caso así, tal cual, ¿no? Que el papá quedaba afuera, a ella no le gustaba que entraba, entonces ahí yo le dije, bueno, después no te quejes, que no cambia el pañal, que no te acompaña, que no te... Al otro control entró enseguida, ¿no? Bueno, amén. Amén. Entonces, vamos a hablar de 3 mujeres hoy. Cada caso es para una prédica sola, pero vamos a tratar de sacar la enseñanza básica que está en estos textos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de 3 mujeres. Vamos a hablar de la viuda de Sarepta, que era una mamá con necesidades, porque estaba en un periodo de pobreza, de falta de alimentos por una sequía muy importante que había. Vamos a hablar de la viuda que se encontró con Eliseo porque estaba endeudada y tenía riesgo de perder a sus hijos. Y vamos a hablar de María, la madre del Señor. Así que brevemente vamos a tratar de analizar la vida de estas 3 mujeres. Entonces vamos a ir al texto de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y vamos a empezar por la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice así. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día de que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Bien, vamos a ubicarnos un poquito en este relato. Sarepta era un pueblo, una ciudad fenicia, que estaba entre medio de Sido y Tirón, del lado del mar Mediterráneo. Quiere decir que esta viuda era una extranjera, que estaba en su tierra, porque en realidad fue Elías que debido a la falta de agua se ubicó ahí en la zona de Fenicia, el imperio fenicio, ya que Lucas hablaba del Liceo, ¿no? El imperio fenicio, el imperio de los comerciantes, que en Tiro y Sidón había una gran movida comercial, y esta viuda era de ahí, es decir, que era una mujer extranjera, no era del pueblo de Israel. Pero tenía una característica esta mujer, como dice, que era viuda, vivía con su hijo y estaba en una situación muy difícil, por lo que dice, tenía muy poca cosa en su casa para poder sostenerse ella y su hijo. No sabemos si este era un niño pequeño o era un niño grande o era grande, simplemente sabemos que era su hijo y que ella iba a preparar ahí una última comida y dejarse morir. Bueno, ¿qué nos enseña esta parte, no? Lo primero, esto de que era una mujer extranjera, que tiene un diálogo con el Señor. En otro texto de la Biblia dice, ¿no había mujeres viudas en Israel que Dios tuvo que usar a esta viuda extranjera? ¿No había hermanos en la iglesia para que Dios usara, que tuvo que usar a los vecinos de frente? Y la otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es Elías le dice en el versículo 12, en el versículo 13, hazme a mí primero. Yo me imagino en ese momento, qué atrevido, dice Alicia, con tan poquita harina que ella tenía y con tan poquito aceite que tenía, y este señor, desconocido para ella, de alguna manera, ella le dice que es varón de Dios, dice que ella sabía de las características de Elías, sabía que era un profeta, pero que yo te haga primero a ti y deje a mi hijo sin comer, sería lo primero que hubiese pensado yo. Sin embargo, la viuda no dice nada, no dice esto que estamos diciendo con Alicia, que atrevido ni nada, no dice eso. Lo debe haber pensado, no sé, ahí nos quedamos con la duda. El detalle es que aunque lo pensó, ella se fue a la cocina, me imagino que iba con la leña bajo el brazo, ¿no? La señora prendió el fuego para que se hicieran las brasas, un poco de ceniza, parece que las tortas se hacían en las cenizas, y preparó el pancito primero para Elías. Y yo me remitía al texto que está en el Sermón del Monte, capítulo 6, Mateo 6, 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será agregado o añadido. La viuda, de lo poco que tenía, preparó el pancito, chiquito, seguramente tal vez era chiquito, lo preparó en las cenizas, como se ve que era la costumbre, no sé qué tipo de harina sería, tal vez era algo muy nutritivo, harina, debe haber sido una harina media integral, media gruesa, con mucho alimento, y le llevó al profeta. Después la viuda habrá dicho, bueno, con lo poquito que queda me voy a hacer la otra. Y fue, preparó,
buscó un poquito más de harina, me la imagino amasando ahí, bueno, un poquito más de harina para que no se pegue y otro poquito, preparó otra tortita para ella y otra para su hijo y la comieron. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y así el profeta, la viuda y su hijo se alimentaron en este tiempo de escasez, que me imagino que es un tiempo parecido al que están pasando las personas que están en vez de sequía bajo la inundación, tanto en Brasil como acá en el Uruguay, donde hay que estar esperando la ayuda de otros para poder comer, porque mucha gente en nuestro país y en el país vecino ha perdido su casa y ha perdido todo lo que había ahí adentro. El pan, hermanos, también, esta historia podemos buscarle también un valor simbólico, ¿no? Recién participábamos de la cena y decíamos que el pan, yo soy el pan de vida, dice el Señor. Así que también el pan representa la presencia del Señor. Y había poca presencia, poco pan, pero había algo. Y de ese poquito, de ese pequeño puñadito de harina y ese poquitito de aceite, esta viuda extranjera preparó pan para el siervo de Dios y también para ella. Y de la casi muerte, ella dice que estaba esperando la muerte, se pasó a la vida, porque el pan no faltó. Después nos vamos a Segunda de Reyes, una historia un poquito parecida. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y ahí leemos, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, aquí es otro profeta, ¿no? Es el sucesor de Elías, Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuanto una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ¿no hay más vasijas? Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bueno, acá tenemos similitudes y diferencias. ¿Qué similitudes tenemos? Que había escasez. Que esta mujer era madre y también era viuda, y que estaba en un problema grande, porque tenía deudas, y los acreedores querían quedarse con sus hijos como manera de pago. La diferencia con la viuda, la otra viuda, la de Sarepta, que esta viuda tenía que ver con los hijos de los profetas. Dice, en el primer versículo, dice, de las mujeres, de los hijos de los profetas. Es decir, que era creyente, podríamos decir, pero estaba en una situación muy complicada. Y también el profeta le dice, ¿qué tienes? Aquella tenía un poquitito de harina y un poquitito de aceite. ¿Y esta qué tenía? No, esta no tenía harina, por lo menos no dice. Tengo un poquito de aceite, apenas.
un poquito de aceite. Y el profeta le dice a esta mamá, bueno, tenés que recurrir a los vecinos, ¿no? Tan importantes son los vecinos en nuestra vida, ¿no? Yo que mi familia está bastante lejos, yo siempre digo, tener buenos vecinos es, en los momentos cuando uno no tiene familia cerca, tan importante como tener la familia, ¿no? Porque los vecinos, ahora cada vez hay como menos vecindad, ¿no? Uno no se conoce mucho con los vecinos, no sabe el nombre, no sabe mucho. Pero acá el profeta le dice, pídele a los vecinos vasijas vacías. Y puso manos a la obra a los hijos. Los hijos estaban enterados de la situación, de lo que le estaba pasando a la familia. No estaban con el telefonito ahí en otro mundo, no, estaban sabiendo que la mamá estaba con problemas. Y ellos colaboraron, me imagino golpeando allá en la puerta, ya no abría timbre, digo yo, vecino, ¿será que tiene una vasija, un balde, un tarro, una botella? Porque mi mamá precisa. Sí, tengo. Bueno, ahí le daba uno, le daba otro. Y los hijos iban juntando vasijas. No había botella, por suerte no había plástico en aquel tiempo, así que era todo vasija yo no traje mi vasija, pero de barro sería, ¿no? Y allá los chiquilines llegaban a la casa y una y otra, y yo iba a la otra cuadra, y traían las vasijas. Y acá el profeta le dijo, cuando tengas las vasijas, íntimamente, entrás a tu casa con tus hijos y empezamos a llenar las vasijas. Así que teníamos este poquito de aceite y habrán mirado y todas estas vasijas, es que este poquito de aceite. Pusieron una vasija, pusieron la otra. Bueno, la mamá al fin se empezó a entusiasmar, trae otra vasija, y entonces hay una cantidad de vasijas ahí, trae otra vasija, y uno de los hijos dice, no mamá, ya está, ¿cuántas vasijas? Ya terminamos, no hay más vasijas. Y entonces el aceite se terminó. Entonces la señora sale corriendo de su casa, pues estaba en la puerta cerrada de su casa, sale, busca a Eliseo y le dice, Eliseo, llené una cantidad de vasijas con el poquito de aceite que tenía. Y ahí el profeta la orienta a esta señora y le dice, bueno, ese aceite es valioso, era muy valioso en ese tiempo el aceite, ahora también es valioso el aceite, sobre todo si es de oliva. Yo le calculo que era de oliva el aceite que tenía ella ahí, por el lugar donde ¿no? En la tierra de Israel los olivares es lo más común, así que seguramente no era de girasol el aceite, ni de soja, era de oliva. Tú vendes ese aceite, le dice el profeta, pagas las deudas y con lo que te queda podés vivir dignamente. Así que acá tenemos también una mamá luchadora que tenía poquito aceite, poquito, pero tenía algo. Y Dios siempre trabaja con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. La bendición de Dios no es con otras cosas, es con lo que tenemos, hermanos. Y a veces nosotros no valoramos lo poquito, que parece poquito que tenemos. En manos de Dios se hace mucho. Y el aceite, yo siempre jorobo con esto y lo digo muchas veces, pero el aceite es símbolo de salud, de cuidado, de alimento y sobre todo de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan que Aarón, la barba de Aarón, el aceite que corre por la barba de Aarón, se ungía a los sacerdotes, a los reyes, como símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay varios textos. En el libro de Marcos dice que cuando salieron los 70 a predicar, que Jesús lo mandó de 2 en 2, dice que los apóstoles ungían con aceite a los enfermos y los enfermos se sanaban. Así que no es que el aceite en sí por ser aceite, sino es un símbolo, como es un símbolo el vino, el símbolo el pan. Los enfermos se sanaban por el poder de Dios. Y Santiago dice, ¿hay alguien enfermo entre ustedes?
pues únjalo con aceite y oren por él. Es decir, el aceite es símbolo de salud y sobre todo es símbolo del Espíritu Santo. Y había poquito poder del Espíritu Santo allí en esa pequeña vasija, pero había aceite. Todavía quedaba aceite, hermano. Así que aunque sea poquito la presencia del Señor que podamos sentir o que nos parezca que es poca la presencia del Señor, si hay poquito, el Señor va a derramar abundantemente. Solo que tenemos que tener las vasijas. Porque si los niños o los hijos de esta señora no hubiesen salido a buscar las vasijas, el milagro no se hubiese dado. Entonces a veces no es que falte aceite, lo que faltan es vasijas, es decir, personas dispuestas a recibir la bendición de Dios. Vasijas vacías, personas que necesiten la presencia del Señor y que quieran que el Señor complete esas vasijas con el Espíritu Santo. Y ahora nos vamos al libro de Juan, el libro de Juan, que lo estamos estudiando los miércoles, así que nuevamente invito a todos los que están acá, que no los veo los miércoles, ni en presencia ni en pantalla, que los miércoles estamos estudiando, orando y estudiando el libro de Juan. Los invito a las 7 de la tarde, de 7 a 8, no es mucho rato. Hágase un tiempito. Bueno, vamos a Juan, capítulo 2. Y acá también tenemos otra mujer, mamá de Jesús y de otros hermanos que Jesús tenía también. Y entonces estaban en una fiesta. Acá no había tanto problema, parece. Estaban en una fiesta. Pero en la fiesta se les había terminado el vino. Y no es que María quisiera que la gente se emborrachara, no era la idea. Pero si en una fiesta se terminaba el vino, hablaba muy mal del novio, que era el que había organizado la fiesta, y de la familia del novio. Entonces nosotros cuando estudiamos el libro de Juan y vemos a María tan preocupada, decíamos, pero ¿no será que el que se casó era algún familiar de Jesús? Que María estaba tan preocupada porque dijo, se les terminó el vino, Jesús. Y Jesús hace como hacen muchos de nuestros hijos. ¿Y qué quiere que haga yo? ¿Yo qué tengo que ver? Le dijo Jesús, no, yo, ¿qué tengo que ver yo? No ha venido mi hora, todavía no es el momento. Y María, como hacemos las madres, ni lo escuchó, ni le importó su opinión, porque María hizo como que fuera sorda. Dijo en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él dijera. Y Jesús parecía que no quería decir nada, ni quería hacer nada. Pero María le dice a los ayudantes, los mozos serían, ¿no? Los que estaban a cargo de la fiesta, hagan lo que Jesús les dice. Hagan lo que Jesús les dice. Y allí también aparecen vasijas, vacías. Y Jesús dice que echen agua en esas vasijas. Todos saben la historia, ¿no? Entonces después, vaya y muéstrele, dice Jesús al ¿cómo se llamaría? El sommelier, es así mismo. Al sommelier. A ver, habrá hecho así el sommelier. ¿Cómo hace, no? Los que saben de vino hacen así, lo miran así, una cosita, ¿no? Dice, pero este vino es mejor que el anterior. Es mejor, es de barril de cedro, es de... Y le dice al novio, pero qué raro lo que hiciste, el vino mejor lo dejas para el final. Y allí se dio el primer milagro de Jesús. Bueno, entonces,
todos estos materiales que yo me traje, ¿no? El pan, el aceite y ahora el vino. Son cosas que tenemos en nuestra casa, que las conocemos. En aquellos tiempos lo mismo. Era lo cotidiano, era lo sencillo. ¿Qué tienes?, le dijo el Señor a las mamás. Un poquito de harina, un poquito de aceite, otro poquito de aceite. En el otro caso no había vino, solo tenían agua. Entonces, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El pan es símbolo de Cristo mismo, el pan de vida. Y el vino, hermanos, el vino nuevo, ese vino que no se puede poner en odres viejos, es la presencia del Señor, es el gozo, es la alegría. Si bien lo podemos asociar con la borrachera por ahí, ¿no? Pero no, en este caso no tiene nada que ver la borrachera, tiene que ver con la alegría, el gozo o la presencia del Señor de alguna manera representado en el jugo de la uva, que era también un fruto que era habitual en las viñas en la tierra de Israel, donde vivía Jesús. Y estas madres, estas 3 mamás que yo elegí, en realidad eran mujeres sufrientes, estaban preocupadas, pero que no se quedaron quietas, que buscaron de alguna manera ir resolviendo lo que estaba pasando. Buscar la presencia del Señor, valorar lo poco, tener en cuenta a los vecinos, que también los ayudan. No importa que no sean creyentes, son vecinos. Dios los puso cerca nuestro y nosotros tenemos que estar atentos a la realidad de nuestra comunidad y de nuestros vecinos. Y también esa mamá que empujó a su hijo a que hiciera algo, en el caso de María, que como quien dice le dio un empujón para que Jesús empezara su ministerio y hizo en esta fiesta que la fiesta no terminara mal, sino que la fiesta fuera linda para los novios y para todos los que estaban ahí. Quiera Dios, hermanos, que la palabra de Dios nos enseñe la importancia que tiene darle el primer lugar al Señor y valorar lo que tenemos, aunque sea poco, porque eso poco en Dios vale mucho.